En el capítulo anterior les estaba yo explicando la gran experiencia que tuve cuando trabajé en General Motors. Síguenos acompañando para que te enteres de más excelentes experiencias que han forjado mi vida como diseñador. Pues estaba yo enterado de cómo eran los procesos de manufactura y me encantaba ir a visitar a las plantas de los proveedores. Y me inventaba yo viajes y me mandaron a Brasil y me la pasaba yo en Ramos Arizpe. Entonces viajaba yo bastante y me metía yo a las empresas de los proveedores a conocer los procesos de manufactura. Aparte de que en General Motors es literalmente, es como Epcot Center allá adentro. Descubrí unas áreas impactantes, ¿no? Harmony, había otra área increíble que era Tear Down, que era a donde despiezaban todos los autos. Imagínate esto, nada más ten en mente esto. Un hangar aproximadamente como de 200 metros de fondo, como de otros 200 metros de ancho, que tenían los autos más icónicos de la competencia enfrente, y luego el mismo auto despiezado a lo largo de esos 200 metros, pieza por pieza, cortados y todo. Imagínate lo que no ibas a aprender allí. Entonces me iba yo a meter a devorarme ensambles, inyecciones, cómo estaban los mecanismos de muchas cosas, de interiores, de todo. Y aparte, las áreas de mock-up. Cuando ibas a ingeniería, que eran todas las áreas de prototipaje de ensamble, por ejemplo, hacían todos los elementos de cómo cada componente iba a ensamblar. Había piezas hechas en cartón, piezas hechas en plástico, piezas hechas en estereolitografía, piezas hechas en hard foam. Entonces veías un vehículo hecho de todos esos diferentes tipos de tecnologías y luego te ibas a los talleres a donde las manufacturaban, ¿no? Entonces imagínate, era para mí trabajar en Epcot Center todos los días. Sí. Imagínate si me iba yo a estar en estudios atrapado todo el tiempo nada más dibujando. Obviamente era hermoso estar dentro de estudios y más hermoso cuando, te platico esto rápido, resulta de que yo a la edad de los 11 años más o menos, vi en Cablevisión un documental. Y ese documental hablaba justamente de los estudios de diseño de General Motors. Entonces te pasaban allí a los que estaban haciendo tape drawings, ¿no? En las paredes y esculpiendo clay. Y el mismo programa tenía una cápsula del Art Center en California, del primer programa de automotriz, a donde los chavos estaban entrenándose para ser diseñadores automotores. Y entonces los dibujos de los chavos, los modelos a escala, imagínate, yo dije, yo de ahí soy, yo quiero estar allí. Y yo a los 11 años me clavé con la idea de que quería estar allí. ¿Sabes qué pasó el primer día, que fue en el año de 1999, en enero, que llegué a Detroit? Llegué a estudios, me dieron ya mi credencial especial para entrar a estudios, porque no cualquiera podía entrar. Y llegué al primer estudio allí, viendo todos los clay models, porque aparte allí en Design Center pues tenías Chevrolet, Cadillac, Buick, Saturn, GMC, o sea, era literalmente estar en Disneylandia para mí. ¿Sabes lo que sentí ese día? Después de literalmente 14, 15 años, antes de mi sueño, que me dije, yo quiero estar allí. Y estaba yo parado allá enfrente, y después de que muchos me dijeron, pues no vas a poder, porque tienes que aprender inglés, porque tienes que estudiar en el extranjero. Uy, no, para hacer eso, tenías que haber estudiado en Estados Unidos. Pues obviamente estaba yo vuelto loco. ¿Qué me iba yo a quedar nada más allí en estudios? Pues era mucho por descubrir, ¿me explico? Por lo tanto, mi mensaje aquí para todos es: persigan su sueño, no se queden con el sueño, no se lo traguen. Si hay alguien que les dice que no se puede, ignórenlo. Solamente háganle caso a aquellos que les digan, sí, sí se puede y puedes empezar aquí. Ahora una cosa, la suerte existe, pero te tiene que agarrar chambeando, ¿verdad? O como decía mi abuela, ¿no? A Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, no hay nada gratuito. ¿Quieres lograr algo en la vida?
tienes que darle con todo, con toda tu pasión, entregar lo que sea. Y eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Y honestamente empezamos este de Diseñámbulos para llenarlos a ustedes de esa energía que significa perseguir un sueño. Y vean, o sea, aquí está, ¿no? Esta es una pared llena de Fórmulas 1, ¿no? Pero acá hay otra, y acá enfrente tengo otra, y aquí tengo otra llena de puros modelos, y tengo un closet lleno de modelos que no he podido ensamblar, que pues ya estoy haciendo mis pininos para organizarme mi vejez, ¿no? Y así está esto, ¿no? Como te venía diciendo, Mario, es muy importante que se persigan los sueños, y sobre todo en esta profesión del diseño industrial, sobre todo, que es difícil, por lo menos aquí en Latinoamérica, desempeñarse como tal, y más en ámbitos de este tipo. He tenido la fortuna también de ser maestro universitario en diversas universidades, desde la UAM, en los diversos campus de los tecnológicos de Monterrey, la Ibero, la Anáhuac, con Rigoletti, Casa de Diseño, eso a principios de la década pasada. Escuelas que he visto que hay gente muy talentosa, sumamente talentosa. No, de eso no hay duda. Y he visto esa pasión, he visto ese fuego. Y aquellos que lo tienen, para mí siempre ha sido un placer echarle más queroseno a ese fuego, ¿no? O sea, para hacerlo una hoguera. Y muchos de ellos han llegado lejos, porque su pasión los ha levantado a un nivel y ha hecho de que sus velas se abran y naveguen hacia ese sueño. Y varios de ellos lo están cumpliendo, ¿no? Entonces todos pueden estar allí, y sobre todo hoy día que también estamos a un clic, ¿no? de generar contactos, no como antes, que era verdaderamente más complicado. Entonces, muy complicado. Hoy día pues tenemos la ventaja de los clics, pero también eso hace que haya más competencia, ¿no? Pero hay más gente. Hay más gente en mercado. También hay más capacidad de poderse entrenar, o sea, ya hay una enorme cantidad de tutoriales y de todo. Y justamente este canal se trata para poder alimentar a todos los apasionados, diseñámbulos, ¿no? Diseñómanos del diseño, a que crezcan su pasión. Porque se puede desempeñar uno como diseñador, definitivamente, cuando uno llega a los niveles que se requieren para poder verdaderamente vivir del diseño, ¿sí? Ya, Mario, platicaremos en otro programa de pues qué significa el desempeñarse en Latinoamérica, o desempeñarse en Norteamérica, o en Europa, o en Asia como diseñador, ¿no? Ya tendremos un programa que hable de esto. Definitivamente las oportunidades crecen mucho. Por lo tanto, siento que un diseñador actual, si quiere llegar a estos niveles, pues su nivel de autoenseñanza debe de ser muy alto. No solamente en técnicamente hablando, sino también en idiomas, ¿no? Hoy día el inglés, pues es como saber español. O sea, si no sabes inglés es porque literalmente no sabes ni español. O sea, el inglés ya es implícito. Ahora, además del español y del inglés, pues uno necesita tener un tercer idioma, ¿no? Cuando menos, ya sea alemán, italiano, japonés, ¿no? Chino inclusive, ¿no? Siguiendo la tónica del originalmente estamos platicando de este programa, que es Diseñámbulos, pues la idea justamente es que nosotros les podamos compartir nuestra pasión por el diseño. Y pues bueno, mi portafolio, estas imágenes que ustedes vieron, pues son imágenes de hace ya literalmente 20 años. Pero no quiere decir que yo acabé mi carrera de diseñador hasta desde ese entonces y luego me dediqué nada más a ser docente, no. Digamos que ahí empezó mi carrera fuerte como diseñador, ¿no? Yo entendí que el diseño se tenía que abordar de otras formas. Tuve la oportunidad de asistir a un seminario con un filósofo del diseño, Richard Buchanan, en la UAM, en el 2004. Y ese seminario fue para mí un parteaguas, Mario, porque este cuate abordaba el diseño a través de un
lente de la filosofía, preguntándose el propósito del diseño como tal. Y otra cosa que a mí me pasó como maestro de cátedra es que cada vez que yo enseñaba algo, de repente me cuestionaba si lo que estaba yo enseñando era lo correcto, ¿ves? Entonces eso me despertaba a mí la inquietud de empezar a generar entendimientos y modelos. Pero al principio eran de pues ahora sí que como que a ver qué puedo lograr pensando esto y el otro. Pero cuando entendí que el autodoctarme a través del lente filosófico y obviamente leer mucho, me servía verdaderamente de manera sobresaliente, así lo empecé a hacer. Entonces me empecé a devorar libros, los libros de cabecera de todo diseñador, empezando con el de Tom Kelly, ¿no? De IDEO, ¿no? El arte de la innovación. El arte de la innovación, los libros de Norman, ¿no? Y libros de psicología del diseño, y una enorme cantidad de otros autores, Craig Vogel, ¿no? Designing Through Products, Breakthrough Products, en fin, hay una enorme cantidad de libros que luego aquí voy a ir poniendo las estampitas, ¿no? de los libros diversos que me fui echando, y también conversando y generando modelos. Entonces, ¿qué hice? La docencia me servía para probar mis modelos y refinarlos. La práctica profesional me servía para poder tomar lo que había yo aprendido de esas disertaciones que salían de la docencia, pero tuve que adoptar una tercera figura, que fue la figura del investigador del diseño. Entonces me tuve que meter a investigar literalmente sobre el diseño, y ahí fue donde tuve que aprender empecé a leer sobre fenomenología, sobre epistemología, que es literalmente el origen del propósito del diseño como tal. También tuve que abordar el diseño desde el ámbito cognitivo y psicológico, porque finalmente somos entes que percibimos, y entender cómo percibimos era importante. Entonces de ahí se derivaron otros libros muy importantes que también leí, que me dieron pauta a entender otras formas de poder concebir el diseño. Entonces para mí, prácticamente, después de que me salí de General Motors, puse mi propia consultoría junto con que fue mi ex jefe de General Motors, Alexander Morales, y otro compañero también de GM, Alejandro Rosas. Pusimos esta consultoría que se llamaba Humpel, desarrollando autobuses, tractocamiones, maquinaria pesada en términos de diseño, ¿no? Y también hicimos otros proyectos diferentes. Esto ya en la segunda mitad de la primera década de los 2000. Pero en ese inter le empecé a meter mucho a la investigación y a desarrollar mis modelos teóricos que me empezaron a ayudar a entender entre las recetas y los procesos que nos habían metido en la academia y las verdaderas formas en cómo deberíamos diseñar. Sobre todo que yo ya venía de un mundo que me había enseñado el diseño de cierta forma, pero ahora tenía yo que entenderlo en todo su espectro. ¿Me explico? Entonces, esta nueva aproximación del diseño me hizo desarrollar toda una serie de modelos filosóficos para poder entender el diseño. Y justamente Diseñotopia se trata de eso, ¿no? En el programa, en la facción de Tras el Diseño, poder discutir todas estas teorías, las tuyas, las mías, las que hemos creado juntos, ¿no? Junto con Antonio, y poder ayudar a los diseñadores a concebir el diseño. Y más aún ahora con esto de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, pues ya no, para no hacer el cuento más largo, pues las imágenes que ustedes vieron de portafolio abarcan hasta mi experiencia en General Motors. Pero, pues si tuviera yo que mostrar todo mi portafolio aquí, pues sería sin afán de ser petulante y pedante, tendríamos aquí que estar 5 horas viendo portafolio. Pero por eso los voy a invitar a que ustedes puedan entrar a mi página web, y que aquí va a aparecer aquí arribita, para que puedan visitarla, ¿no? Y se las voy a mostrar así rápidamente. Entonces, pues les invito a que entren a mi site de
de Rodsmas, que es el nombre de mi consultoría, y puedan visualizar aquí arriba. Bueno, pues aquí viene obviamente lo de cajón, ¿no? Los servicios y todo lo que hacemos, pero si se quieren ir de lleno al portafolio, que es lo que a muchos les interesa, aquí está lo que es Project Gallery, y aquí van a poder ver todo lo que... Aquí si ustedes le dan clic, les va a descargar un PDF, y en ese PDF pues vienen todas las imágenes de una gran selección de proyectos que he hecho de transportation y movilidad, acá de producto, ¿no? Entonces van a ustedes a poder ver mobiliario, producto médico, calzado, ¿no? Como tal. Van ustedes, si se meten aquí a interacción e interfacing, lo mismo, va a haber diversos proyectos que van a poder ver, que he tenido la oportunidad de desarrollar interfaces y todo esto. A su vez, todo lo que son logotipos. Por ejemplo, esta es una parte muy interesante porque es una galería que muestra proyectos en exprofeso, y pueden entrar directamente a esos proyectos, o acá, ¿no? Que es donde estoy en muchos momentos de mi vida compartiendo con muchos diseñadores dibujos que he hecho en muchos tantos, y pues prácticamente son fotos de mi historia como diseñador. Por ejemplo, pues así era mi estudio antes, ahorita ya lo reconfiguramos, pero pues como podrán ver, aquí se nota la pasión, ¿no? Es la cueva y la guarida del apasionado, ¿no? Mis juguetes, el espacio favorito de nosotros, así como ven el de Mario igual, ¿no? Entonces van ustedes a poder ver una enorme cantidad de momentos en los que yo he estado desarrollando muchos proyectos, he estado dando conferencias, he estado de viaje en otros lugares. Aquí estoy con Juan Antonio Islas, que por cierto vamos a tener un programa con él, con Jorge Gómez Abrams, sobre el diseño, design thinking, ¿no, Mario? Muy interesante, ¿no? En fin, o sea, pueden ustedes darse cuenta aquí en esta parte de portafolio exactamente muchos de los proyectos que yo he tenido oportunidad de desarrollar. Y en la parte de Jorge Rodríguez, si quieren saber qué he hecho, pues aquí viene también todo, ¿no? Artículos que he escrito, revistas en las que he salido, ¿cómo se llama? Pues quién me recomienda, ¿no? A quién conozco, premios, y pues todo lo de cajón, habilidades. Y si a alguno de ustedes les interesa saber lo que he llegado a hacer durante estos literalmente 25 años de experiencia profesional que llevo, más o menos, un poco más, pues aquí está. Los invito a que conozcan mi página de internet. Si me quieren contactar, pues bueno, aquí lo pueden hacer. Me llega un correo personal, aunque también les voy a escribir aquí mi correo, sale como tal. Y pues básicamente, en grandes rasgos, eso es lo que soy, Mario. Viste algunos de mis dibujos y quizás algunas de mis historias que irás conociendo también, ¿no? Pese a, como dices tú, la cantidad de tiempo que llevamos ya colaborando juntos. Hay veces que estamos tan inmersos en lo que estamos haciendo que nos hemos olvidado de contarnos quiénes somos. Sí, ¿no? Sí, así es. Y de dónde así venimos. Es como sucedió. Y bueno, tenemos por ahí un grupo de WhatsApp que se llama Sci-Fi Freaks, y de ahí nos compartimos también, ¿no? Junto con otro diseñador, nuestras locuras y nuestras pasiones. Porque eso somos antes que diseñadores. Somos unos freaks tetos del diseño, ¿no? Y pues aquí lo pueden ver, ¿no? Estos son nuestros ambientes, lo disfrutamos como locos, y ahora hacer estos programas también es una pasión, porque la idea es que despertemos la pasión en todos ustedes y vean el diseño mucho más allá de lo que a veces se percibe o nos los enseñan, ¿no? Es verdaderamente una disciplina sumamente rica, sumamente compleja, y que lleva mucho tiempo entenderla para poderla realizar de la mejor manera. Entonces, pues Mario,
Ahora es tu turno de poder disfrutar de lo que es Mario, de dónde surgió Mario y lo que tienes para platicarnos a toda la audiencia y que pues nos conozcan, ¿no? ¿Quiénes son estos monitos? Pero justamente antes, justamente enterarte de cómo tus colegas, tus compañeros llegan a cierto punto en sus carreras, no puedes evitar comparar trayectorias. Yo valoro muchísimo mi propia trayectoria, mi propia historia de vida, porque cada historia de vida es única, ¿no? No hay manera de repetirlas. Pero, pues siempre está la comparación, y es impresionante cómo se pueden llegar a lugares similares, a las mismas conclusiones o conclusiones similares, pues a través de caminos diferentes. Sí, claro. A veces muy diferentes y a veces similares. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, lo que me gustó de tu historia, que estas oportunidades que tú tuviste de poder ver cosas, piezas desarmadas, o de tu misma curiosidad muy propia de desarmar juguetes. No, hombre, yo desarmo un juguete y no te platico cómo me va en mi casa. O sea, yo no tenía permiso de hacer ese tipo de experimentación. Mi experiencia en ese sentido sí es muy distinta, y eso me explica por qué sí me interesé por cómo funcionaban las cosas, porque de la misma forma que tú platicas de estas enciclopedias o de estos libros que tenían tu papá o tu abuelo, yo también crecí rodeado de libros, y todavía tengo igual uno muy viejo, que es el Cómo Funciona, que igual estaba lleno de esquemas y de explosivos que te mostraban las piezas y te explicaban, ¿no? Y entonces sí tuve acceso a eso, pero no cabe duda que ensuciarte las manos, como tú te las ensuciaste yendo por esas piezas al mecánico de al lado de tu escuela, es lo que realmente te da un entendimiento de las cosas. Yo nunca pude hacer eso. Entonces yo me quedé más por el lado del objeto en sí, como algo que está en contacto con tus manos. No sé cómo explicarlo, porque una de las primeras aproximaciones que tuve a un sentimiento fuerte de querer entender algo fue cuando leí una novela, que fue la novela Drácula. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué diablos tiene que ver Drácula con el diseño? Pues resulta que Drácula puede ser vista como una novela, digamos, high-tech, de tecnología moderna, muy al estilo de las novelas de Michael Crichton, como Jurassic Park y La Amenaza de Andrómeda y todas estas, que utilizan la ciencia como ese impulsor para contar la historia. Entonces Drácula, curiosamente, tiene ese factor, pero pues obviamente a finales del siglo XIX. Claro. Entonces, ¿qué hizo el autor? Pues juntar toda la tecnología realmente de punta en su momento para hacer tecnología versus el mal, ¿no? El mal, obviamente, el vampiro, pero los hombres que lo combaten ayudados de la tecnología moderna. Y esa fue la novela que me despertó este interés por decir, caray, ya tenían lámparas eléctricas a finales del siglo XIX. Como que yo sentía que todavía andaban con velas, ¿no? Y sí, seguramente todavía la iluminación general era gas o aceite, velas, pero ya existían lámparas con sus baterías eléctricas. Eso me impactó al momento de leerlo. Cámaras fotográficas, el ferrocarril. Sí, había muchísima tecnología ya. Entonces esa fue la ventana que me abrió el panorama de empezar a estudiar los objetos.
Entonces yo creo que mi primera aproximación con los objetos fue a través de la historia, más que de su funcionamiento o de su diseño. Yo me quise enterar de cómo habían evolucionado los objetos y cómo habían llegado a este punto en donde yo creía que todavía era una sociedad muy primitiva, ¿no? La de la victoriana, que andaba nada más con velas iluminando los lugares. Incluso muchas películas, porque hay muchísimas adaptaciones de Drácula, como que se les hace más cinematográfico poner a estos cazadores, a estos hombres que empiezan a cazar al vampiro, iluminando su camino en la oscuridad con antorchas. Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces como que se ve más dramático, ¿no? Y en realidad tendrían que salir, si fuera una adaptación fiel a la novela, con estas lámparas que eran como cajitas con su... Sí, con unas megabaterías y unos reflectores así grandotes, exactamente, ¿no? Exactamente, y un asa para llevarlas en esta posición, ¿no? Entonces, son este tipo de objetos que aparecen en esta novela las que me empiezan a llamar mucho la atención y empiezo a estudiar. O sea que es curioso, mi aproximación, no, insisto, no fue por el lado de entender cómo funcionaban, sino de su evolución y cómo podían ser parte de una sociedad que yo creía que no las tenían, ¿no? Lo mismo la cámara fotográfica o el propio fonógrafo. Claro, que claro. Unos años antes lo había inventado Edison y apenas estaba en sus primeras formas primigenias, que todavía no lograbas grabar más que unos cuantos minutos en los famosos cilindros de cera, ¿no? Y entonces el autor de Drácula ya lo utiliza como si fuera una tecnología totalmente establecida y totalmente funcional, cuando no lo era. Claro. Era todavía un poco estirar la liga para que... Era un poco de ciencia ficción, de hecho. No, ¿sabes en dónde, perdón que te interrumpa, dónde también sale todo eso? Y no lo mencioné, pero las novelas de Julio Verne, claro, y de Isaac Asimov, que también fueron parte de mi formación, Aldous Huxley, ¿no? Ahí es donde salía todo eso, y ahí es donde verdaderamente te enterabas del state of the art de la tecnología en esos tiempos, ¿no? Y aunque Julio Verne te lo planteaba con una postura metafórica, pues obviamente ya la tecnología estaba allí. Y Julio Verne lo que hizo es que escaló la tecnología, ¿no? Él dijo, bueno, ¿cuál sería el siguiente paso de estas tecnologías si y solo si esto, ¿no? O si sucediera esto. Entonces, la tecnología ya estaba allí y él la llevaba a otro nivel. Y fíjate que para mí era muy fascinante cuando leía yo sobre todo a Isaac Asimov o a Verne, el nivel de descripción de las cosas. Uh-huh. Eso hacía que mi mente estuviera conectada con ese universo de objetos del futuro en aquel entonces, que para mí ya eran cosas cotidianas, pero que me emocionaba yo de verlas como si fuera yo un hombre de esos tiempos, ¿me explico? De esa época. Uh-huh. Y eso me hacía a mí envisionar mi propio futuro. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, de acuerdo. No, y sí, fíjate que qué curioso que menciones a estos autores, porque igual estuve expuesto a ellos, leía a Verne, digamos, por ejemplo, me acuerdo mucho que a Julio Verne lo descubrí a través del cómic, por ejemplo. En México la industria del cómic era riquísima. Sí, era una maravilla. Y entonces estos cuentos ilustrados, o biblioteca ilustrada, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que te contaba las historias de Julio Verne. Entonces fue a través de lo gráfico que yo tuve contacto con Julio Verne, pero curiosamente no lo leí en su versión de novela. Y como todos sabemos, cuando ya te lo dibujan, pues ya no utilizas tanto la imaginación. Es la novela la que te hace clic de una manera muy especial. Sí. Y por eso, curiosamente, no fue Julio Verne, sino Bram Stoker con su Drácula, claro, el que me hizo ese clic de tener que yo imaginarme las cosas, ¿no? Y luego investigarlas, ¿no? Como que el cómic ya te lo da digerido y a mí ya no me dio tanta curiosidad de ir a investigar, pues cómo es un submarino, en el caso de 20.000 leguas de viaje submarino, o de cómo funciona un globo aerostático, ya lo veía, ¿no? En las viñetas. Y en cambio el Drácula sí. Oye, pues cómo era un fonógrafo, pues órale, a la Enciclopedia Británica, claro, o cómo funciona para ver qué demonios era un fonógrafo y cómo grababa. Sobre todo eso, la grabación de sonido para mí fue un misterio que fui resolviendo poco a poco.
Yo nomás no entendía cómo era posible grabar el sonido. Fíjate que en una de las biografías de Alva Edison, de Thomas Alva Edison, lo explica muy bien. Y justamente la primera frase que se dijo fue, no recuerdo exactamente, pero no sé qué, tenía un corderito. Era una cancioncita. Sí, era una canción de cuna. Una cancioncita de cuna. Sí. Y fue la primera grabación que se hizo, se grabó en esos cilindros, ¿no? Pero efectivamente, al día de hoy, Mario, yo estoy fascinado lo que hace un LP, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿cómo es posible que el LP, con esta, si te vas a cada surco que está lleno de literalmente ondas tridimensionales plasmadas allí, sea capaz de reproducirse un sonido tan fiel? Esa es una. Exacto. Y la otra, ¿cómo carajos lo hacen? ¿Cómo manufacturan el LP? Eso. Todavía un CD, pues dices, bueno, la tecnología láser ya te graba unos y ceros, ¿no? Que aunque para mí sigue siendo maravilloso el simplemente, el solo pensarlo, el LP y las cintas electromagnéticas, los cassettes que nos tocaban a nosotros, son cosas fascinantes. O sea, fascinantes, sí. Eso es un paréntesis que también quiero hacer, Mario. La capacidad de asombro, jóvenes, y los que nos estén escuchando aquí. Cuando ustedes pierdan la capacidad de asombro, créanme que ya no hay mucho que hacer. Y a veces eso pasa con las nuevas generaciones, y espero estar en lo equivocado. Hoy día hay ya tanto, y ya existe tanto, y ahora sí que al alcance de unos teclazos, que la enciclopedia universal la podemos bajar aquí, y cualquiera puede ser un erudito en un segundo. Ha de repente menguado mucho esa capacidad de asombro, ¿no? Y se da por hecho que las cosas son porque son. Pero cuando uno se logra sincronizar en ese asombro, de irse al zoom in, del zoom in, del zoom in, y de repente agarrar y decir, tengo aquí un LP, es un pedazo de plástico, que en cada surco, si hago un zoom in así microscópico, hay una serie de elementos que son literalmente como una onda de sonido tridimensional esculpida ahí. ¿Qué es lo que produce? Bueno, dices, ok, está bien. Entonces, pero ¿cómo eso se traduce en sonido? Exactamente. ¿Y cómo carajos hacen eso? ¿Cómo lo inyectan? No, y fíjate ¿Cómo lo esculpen? ¿Cómo lo hacen, no? Fíjate que recuerdo estar frente al LP y descubrir de repente que había un sonidito, ¿no? Y entonces como que, no me acuerdo si le bajé el volumen, creo que sí, eso fue. Le bajé el volumen y entonces escuché que de la aguja estaba saliendo el sonido. El sonido, así. La aguja es un amplificador. Exactamente. Entonces dije, ¿qué hay duendecillos cantándome la canción? ¿O qué demonios? Eso nada más fue mi descubrimiento, pero no lo investigué más. Fue tiempo después cuando me di a la tarea de ver, a ver, ¿qué demonios? He vivido toda mi vida con grabación de sonido y nunca he entendido cuál fue la historia, cuál fue el proceso que los llevó a descubrir que el sonido era capaz de grabarse sobre una superficie física. Y ahora al estudiar todo eso, como tú dices, es pasión, es una cosa rara que sí, o sea, lo tenemos a los que nos dicen freaks, nerds, etcétera. Esos apodos nos quedan porque sí, efectivamente podemos dejar de hacer muchas otras cosas con tal de entender, con tal de ver qué demonios está detrás, y dedicamos mucho tiempo a eso. Yo detecto en ti una mente muy enfocada. Se nota un proceso evolutivo que te llevó del punto A primitivo a un punto A más refinado, así hasta llegar a una cúspide. Ese no fue mi proceso. Mi mente funciona totalmente de otra manera y brinca de aquí para allá, para allá, para allá, para todos lados. Y entonces cuando yo parecía que me iba a dedicar a una cosa, vas de retache y vas para la otra. No fue. Yo detecto un proceso muy lineal en tu historia que te va llevando paso a paso
hasta un lugar. Entonces, no sé cuál es más válido, no sé si los dos son válidos. Sí lleva su grado de sufrimiento por incertidumbre, porque cuando tienes una pasión muy fuerte por un solo tema, en tu caso los mecanismos, los vehículos, las cosas que tienen ruedas, las cosas que se mueven, te enfocas en eso y vas para adelante. Yo no tuve esa pasión por una sola cosa, por un solo camino. Yo brincaba de repente de dibujar, de la ilustración, del diseño gráfico, a tal vez lo audiovisual, al cine, al video, y luego regresaba a los mecanismos, a cómo funcionan las cosas, y luego brincaba a la historia. Soy un apasionado de la historia, y así, y dedicándole trozos de tiempo muy significativos a cada una de esas cosas. Claro. Entonces, de alguna manera, pues sí, me volví multiusos, me volví el milusos, por saberle que a la edición del video, al diseño gráfico, al diseño industrial, etcétera, y no sé, yo creo que ese fue mi camino para llegar a esta cuestión de la filosofada sobre el diseño, porque te vas volviendo como, tú lo manejaste en términos de idiomas, políglota, te vas volviendo políglota de distintas disciplinas. Y empiezas a ver cómo encajan unas con otras y te empiezas a preguntar, bueno, ok, el diseño como que se dedica a la cuestión de la generación de nuevos productos, pero entonces, ¿qué pasa con el ingeniero? Ah, caray, yo pensaba que el ingeniero era el que generaba nuevos productos y ahora resulta que es el diseñador. Ay, pero también está el mercadólogo, que es el que saca la información de la gente para generar nuevos productos. Ay, y entonces empiezas a hacer una historia en donde ya no es uno, son muchos los que están alrededor de la creación de nuevos productos. Sí. Porque también nos quedamos con la idea romántica de justamente de Edison, ¿no? Por ejemplo. Sí, del inventor loco o del diseñador de revista, ¿no? Exactamente, de ese genio solitario que está las noches en vela ideando y hasta que no le queda, ¿no? Y pues no sabemos, y esa es la historia que va uno descubriendo, que Edison tenía un ejército de ingenieros trabajando día y noche hasta que le salían las cosas, ¿no? No, y era un camión bien hecho, independientemente que él era también un obsesivo y era un tipo genial, ¿no? Porque también tenía sus libretas estas a donde todas sus ocurrencias las anotaba en las libretas y se le levantaba. Esto a mí también me sucede, por ejemplo, o sea, yo vivo literalmente, bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero pues aquí está, ¿no? Con mis cuadernos de estos a donde todo el tiempo estoy dibujé, echando ideas. Esa es parte de estar drenando el cerebro por una necesidad latente de esto, ¿no? Pero mira, déjame decirte algo, Mario. Ahorita tú dijiste algo bien interesante. Por ejemplo, tú dabas tumbos de aquí para allá y tú notaste en mí algún proceso muy enfocado. Mira, ahorita narré lo que es mi historia con respecto a lo que es la espina dorsal. Pero al igual que tú, o sea, yo fui baterista, toqué la batería mucho tiempo, tuve grupo, ¿sí me explicó? Y ya no me dediqué a la música porque era más pasión la espina dorsal. También fui futbolista mucho tiempo y tampoco me acabé dedicando a ello y llegué hasta casi prerreservas del Pumas. Y me chingué la rodilla. Y no, simplemente ya no quise seguir porque era más importante esto otro. Luego también quise ser piloto en la FAM y me fui a escondidas a Guadalajara a hacer mi examen. Y realmente, pues me dieron las gracias porque tenía yo un problema de oído, me desorientaba yo fácilmente y chaparro, ¿no? Y pues me dijeron, pues hay otras ramas de servicio en las que usted puede ser útil, pero pues ser piloto de jet fighter, pues no. Entonces, olvidé ese sueño, pero ahora sí que yendo al punto inicial, que es, como tú dijiste, tuvimos dos puntos de partida distintos. Yo creo que yo también busqué por otros lados, ¿no? También tengo otras pasiones.
pero todo acabó en un centro gravitatorio que redundaba a la parte creativa. Era mi parte más fuerte, ¿me explico? Sí. Y ahí finalmente acabó todo, ¿no? El fútbol se quedó en la historia, el ser baterista se quedó en la historia, aunque soy melómano, me encanta la batería y sigo escuchando jazz y todo lo que es música con mucha percusión. Ya no la practico, lamentablemente, ¿no? El hecho de ser jet fighter pues también quedó en el olvido, y lo que más ahora sí que pude yo solventar fue volar en ultraligero. Eso sí, nunca me quedé con las ganas, y en hang glider, ¿no? Pero pues de ahí no pasé, ¿no? Lo que sí yo me aboqué pues fue a ser diseñador y a vertir mi pasión por lo que realmente era el centro gravitatorio de toda pues de todos mis sueños, de todas mis pasiones, en esto, ¿no? En lo que ya les acabo de mostrar. Yo creo que contigo pasó lo mismo, ¿no? De alguna forma, aunque tú dices, no, pues di un tumbo por aquí, di un tumbo por allá, tu centro gravitatorio radica en el diseño, en el arte, en todas esas porciones que te forman, ¿no? En la prepa, que hice, por ejemplo, en la prepa hice mucho video, ahí es donde sentía yo como una avidez por estar creando, pero de manera audiovisual. Si tú me preguntas, ¿construiste algo? ¿Esculpiste algo? No. Yo creo que a lo que más me dediqué fue a la grabación, la edición, ver mucho cine, escribir sobre cine, y parecía que mi vida iba en torno al cine, ¿no? Pero de repente, en un ataque de angustia, de no saber qué estudiar, de yo ya estar en quinto, y no sé si todavía funciona, creo que todavía funciona de manera similar, en sexto de prepa, el último año, tienes ya que escoger un área específica de lo que quieres estudiar, y se divide en las ciencias físico-matemáticas, médico-biológicas, y las administrativas, y las artes, ¿no? Y no, yo en un parálisis total de no saber qué área escoger, ¿no? Y tiene que ver también con traumas familiares de que mis dos papás son científicos, y entonces yo sentía la obligación de ser científico, y dije, ¿qué demonios voy a hacer con mi vida? Voy a decepcionar a todo mundo, porque no voy a hacer ni una ni otra cosa. Y entonces, pues, como caído, mira, del cielo, pácatelas. Entonces, obviamente pues, es la colección de la trilogía, el arte de la Guerra de las Galaxias. Obviamente está el de Star Wars, el del Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi, ¿no? Pero fue el que me solucionó la vida, porque en sus últimas páginas vienen las fotografías de una pequeña reseña de quiénes fueron los artistas detrás de los modelos y los efectos especiales y el arte de la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Ralph McQuarrie, que es el gran artista conceptual, pero el de en medio, aquí abajo, él es Nilo Rodis-Yamero. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que sale ahí un terminito, que es que él estudió en la Estatal de San José diseño industrial. Y dije, al igual que empezó el que empezó el estudio de Lucas, también fue diseñador industrial. Sí, no, estaba lleno de diseñadores industriales. Pero en este caso, en mi historia de vida, bueno, fue a través de este libro que me puse a leer ahí. Y por ejemplo, Ralph McQuarrie es de el CalArts, ¿no? Entonces, dije, ay, caray, es que él dibuja padrísimo. Y pues a lo mejor lo que quiero ser es ser artista, ¿no? Dibujante, ilustrador. Pero me llamó mucho la atención ese término, ¿no? De diseño industrial. Sonaba para mí novedosísimo, yo nunca lo había escuchado en mi vida. Y dije, pues voy a investigar.
y se alinearon los astros, porque justamente para ayudar a encontrar tu inclinación vocacional, pues la prepa organiza conferencias, pláticas, vienen médicos a hablar de medicina, etcétera, y pues que cae el diseñador industrial y dije, órale, esto existe, y existe dentro de la UNAM. Y eso fue lo que estudió este personaje que trabajó en la Guerra de las Galaxias. Lo escucho y da la explicación clásica de lo que es el diseño industrial. Ese es de ente extraño que vive entre la ingeniería y el arte. Y aparte es este ente extraño que es inventor loco, que quiere que cada cosa que ve no es satisfecha. Entonces, si yo lo podría hacer mejor, ¿por qué no le hacen esto? ¿Por qué no le hacen otro? Es este ente extraño que llega y empieza a ver de qué está manufacturado todo y cómo está el material y cómo huele y cómo sabe y anda indagando. Y sí, o sea, somos de eso. Tanto no nos dijo este chavo que vino del CIDI, ¿no? A hablar con nosotros. Pero se me quedó muy grabado esa cuestión que además yo necesitaba. Porque dije, mira, si es un híbrido entre arte, que es lo que a mí me gusta, ingeniería, que es lo que necesito para que mis papás no me deshereden, dije, de aquí soy, ya para qué le movemos. Fue para mí el perfecto comodín para poder vivir una vida sin remordimientos y sin tragedias. Porque si yo les decía a mis papás que yo quería ser cineasta, no, hombre, en ese instante me desheredan. Excomulgación automática. Excomulgado automáticamente. o artista, ¿no? No, olvídalo. Pero pues les llegué con el cuento de que era una cuestión acá ingenieril, que no sé qué, que los productos. Y pues me dieron su bendición y dijeron, no, órale vas, ¿no? Y cuál va siendo mi sorpresa. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me costó, bueno, sudor y sangre, poder entender justamente qué es lo que querían mis maestros, de qué se trataba. Fue difícil, pero sí, nace de esta cuestión de tener esta siempre cuestión de, como tú dices, de poderte sorprender de por qué existen las cosas, cómo funcionan, quién las inventó, por qué las inventó, cómo fue su historia detrás. Como buen contador de historias, me gusta considerarme contador de historias, es esa de poder contar la historia del fonógrafo, de la lámpara eléctrica, de los ferrocarriles, lo que me activó. Y por supuesto que yo también tengo dibujos, no tantos como tú. Yo no tuve la fortuna de conservar tantos dibujos. Más bien por accidente se conservaron. No hubo un intento decidido o consciente de conservarlos. Fueron los que se fueron quedando como separadores en libros, en cuadernos perdidos, que por ejemplo un Darth Vader, lo van a ver, lo dibujé en la primer hoja de un antiguo libro de ejercicios de inglés. Se ve que yo estaba aburridísimo en la clase de inglés. Abrí y en la primera hoja me puse a dibujar un Darth Vader. En primero o segundo de primaria, ¿no? Entonces, bueno, ahorita se los muestro. Pero sí, es esta cuestión de que siempre me maravilló de dónde provenían los objetos, y que después de que me entró esa ansiedad de no saber qué estudiar, y que a través de este libro y la conferencia que fueron a dar a la gloriosa Prepa 6 de la UNAM, que dije, mira, existe el diseño industrial, es esta cosa, y así fue como empecé. Pero sí, ahorita en los dibujos van a poder ver esto que Jorge describe muy bien como pasión. Pero a ver, dime algo, Mario. Tú que también, llegó Star Wars, contuvo a tu vida, porque tú eres un súper fan de Star Wars y este tipo de películas. ¿Star Wars no te hizo sentido de algo? ¿O no hubo algún autor o algún personaje que te llevara también a soñar? Por ejemplo, en mi caso, Sid Mead, ¿no? Yo conocí a Sid Mead también desde los finales de los 80s,
y para mí Sid Mead me teletransportó al mundo de los sueños, ¿no? De hecho tengo pues, toda la colección, ¿no? De ahí se puede ver allá atrás, al fondo, ¿no? De Sid Mead, y tuve la fortuna cuando estudié en el CCS en Michigan de tomar un curso con él, de que me firmara mis libros, y él para mí fue también un propulsador impactante, porque para mí envisionar el futuro, que era lo que me pasaba con Julio Verne, era como una pasión muy fuerte, ¿no? Cómo poder envisionar el futuro. Y para mí Sid Mead era de los cuates que envisionaban el futuro de una manera impactante, y aparte que me encantaban sus dibujos. En ti, ¿qué pasó? O sea, ¿no hubo alguien así como todos los libros de arte, de las películas de ciencia ficción, que para mí eran una cosa impactante, ¿no? Los de Star Wars, lo de ¿cómo se llama? Alien, todos estos. No, ellos no te movieron hacia donde estás ahora. Fíjate que, por ejemplo, este libro son editados de los 90s, lo cual eso ya nos coloca en mi preparatoria. Uh-huh. Entonces yo tuve acceso a todos ese tipo de libros ya hasta la secundaria, la prepa. Lo que te puedo decir es que el impacto inicial en Star Wars fue, por ejemplo, mi papá es muy categórico, dice, las naves. Es lo que contesta él siempre. Oye, ¿por qué te gustó Star Wars? No, pues las naves. Yo no tengo una predilección por alguna nave o algún personaje de Star Wars. Yo creo que conmigo fue la música. La música. La música de John Williams fue para mí impactante. Una de las anécdotas que me gusta mucho contar es que había en mi escuela un niño que no veía muy bien. Me acuerdo que usaba unos lentes muy gruesos, incluso con una especie como de lupa especial para poder escribir, etcétera. Incluso algunas cosas las escribí en braille porque realmente no veía bien. Y entonces me volví su amigo porque, otra vez, soy muy chorero y yo le contaba historias, ¿no? Y entonces en los recreos, a veces me quedaba con él, comíamos el lunch y yo le relataba historias y le contaba historias, incluso inventándolas con los personajes de Star Wars, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Y entonces le caí muy bien a su mamá y entonces me invitaban a su casa y bueno, no te cuento. La casa era enorme, tenían muchísimo dinero y tenía la colección así impresionante de cosas de Star Wars. Entonces, para mí era un premio, digamos, poder jugar con cosas que yo otra vez no tenía acceso. Tuve muchísimas figuras de Star Wars, pero no tantas como él. Y sobre todo tenía acceso a las gringas, ¿no? Ya sabes. Sí, y a las naves gringas, ¿no? Yo tenía todas las mexicanas, pero él tenía todas las gringas aparte, ¿no? Entonces, era muy padre para mí jugar, y prácticamente yo jugaba solo, porque él, otra vez, era prácticamente ciego. Entonces lo que yo hacía era que mientras yo jugaba, iba narrando. Le narrabas la historia. Poníamos el soundtrack de John Williams de fondo. Entonces se volvía para él una experiencia única. La mamá veía que él estaba fascinado, entonces me invitaban a su casa. Y tú ibas fascinado a jugar. Yo iba fascinado por los juegos de Star Wars. Monitos de Star Wars. Entonces, ¿ves? Es esta cuestión entre la narración de historias, etcétera. Y en el caso muy concreto de Star Wars, la música. Insisto, ya después, más grande, fue cuando empecé a descubrir el trabajo de Ralph McQuarrie, por ejemplo, que tendría a ser el Sid Mead de Star Wars, uh-huh, uh-huh. ¿No? Ralph McQuarrie, cuando descubrí una foto donde está él trabajando en una de las matte paintings de la película. Entonces dije, caray, no solo fue el artista conceptual, sino que también trabajó sobre las matte paintings. Dije, otra vez, esta maravilla como la que describíamos del disco. ¿Cómo le hizo para pintar sobre vidrio una imagen fotorrealista? Sí, una cosa impactante. Que se confunde con la realidad cuando la ves en la pantalla, en la película. Eso me sacó de onda, ¿no? Y eso fue lo que también me hizo dudar, híjole, no querré yo ser artista así como él, de dominar una técnica pictórica a ese grado de maestría. Y total,
insisto, ya conté la historia, me fui por el diseño industrial, pero sí, Ralph McQuarrie fue un artista que me impactó mucho por su calidad gráfica, la definición, la perspectiva. Todo eso lo descubrí con él realmente. Cuando empecé a descubrir que mis dibujos eran como planos y siempre estaban obviamente en vista o frontal o lateral, ¿no? Ortogonales. Y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se ven tan realistas los de él? Y yo no había pasado por ningún tipo de clase de perspectiva, ni de dibujo, ni de historia del arte. Y yo solito descubrí, ay, se achican las cosas hacia el fondo y se deforman, etcétera, y ya después te transportaste al Renacimiento en tu... Exactamente, fue mi propio renacimiento. Y ya en la prepa, con las clases de dibujo, se llama perspectiva. Entonces, bueno, si quieres aquí hacemos una pausa porque pues sí tengo que preparar, o sea, tengo aquí son poquitos, pero pues tengo que prepararlos para que sí se vean como tú los preparaste. Y lo que no tenía para nada pensado era hacer como esta sucesión evolutiva, ¿no? De cómo fueron las primeras rudimentarios y cómo acabé dibujando ya en la carrera y los primeros proyectos que tienen una conexión directa con todo esto que dibujé de chico, ¿no? Entonces eso no se me ocurrió hacerlo, entonces déjame hacerlo y mañana le seguimos, ¿no? Sí, claro, sí, definitivamente creo que sí vale mucho la pena que lo expliques de esa manera. Fíjate que para mí esta parte del dibujo, yo cuando vi Light and Magic, o sea, yo me regresé al pasado, Mario. Fue fascinante para mí ver esa serie que sacó Disney, sí, porque yo hubiese sido de esos tipos, o sea, si yo hubiese podido, yo hubiera sido de los tipos que estaban ahí, porque ese era mi sueño, ¿ves? Sí. Mi sueño total, y tenía yo el perfil de ese diseñador loco, inventor, modelista, dibujante, visionador del futuro. Tenía yo justamente el perfil. ¿Cómo se llama el cuate que inició todo, al que recurrió George Lucas, que fue el que originó el estudio en California? Pues mira, el jefe de efectos especiales era John Dykstra. Exactamente, sí. ¿Es Joe o John? John Dykstra, sí. Bueno, sí, Dykstra, y porque inclusive hasta que hicieron la Dykstra, la cámara, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, él era diseñador industrial. Y era este inventor loco que veía cómo hacer las cosas, hasta inclusive diseñar una cámara especial para las tomas que se requerían, ¿ves? Entonces, cuando yo veía en los libros estas imágenes así de las naves que compraban tanques de guerra, barcos y todo, y las yo me ponía así, mira, yo quiero hacer eso, yo quiero estar allí, ¿no? Pero obviamente en México, atrapado en una burbuja atemporal de tecnología, no teníamos nada de comunicación, estábamos todavía en una burbuja priista muy cerrada, ¿no? En los 80s. Sí. Y lo poquito que podía uno ver era lo que encontraba de repente uno en alguna que otra revista, porque no había nada en la televisión. No había nada. No había nada de lo que tenemos ahora de internet, ¿no? Esos pequeños destellos, o lo que traían de repente amigos que sí viajaban al extranjero y me traían cosas, y yo me quedaba absorto y estupefacto, ¿no? O sea, yo creo que yo de haber nacido una década antes, ¿no? Posiblemente hubiera podido acceder a esos lugares, ¿no? A una Industrial Light and Magic, porque literalmente era mi sueño dorado haber podido llegar allí, ¿no? Fíjate, Jorge, eso está muy interesante, porque sí, efectivamente, encontrar el camino para llegar a un objetivo para mí fue muy difícil, muy difícil. Si yo me hubiera puesto la meta de llegar a un lugar como Industrial Light and Magic, todavía a la fecha no se me ocurre cómo lo hubiera hecho. Yo no sé si yo vivía no en una esfera priista, pero sí en una esfera de comodidad clase mediera que mis papás generaron
y que para ellos era suficiente. O sea, ya habían cumplido y no tenían para qué esforzarse más. También mi papá me tuvo ya muy grande, me tuvo casi a los 40 años, entonces ya no tenía tanta energía como para andar llevándome a tal o cual lugar. Entonces yo viví muy encerrado en mí mismo, en mi casa. Claro. Y lo que yo pude hacer fue explorar los libros que estaban en mi casa. Por ejemplo, yo como me tocó más El Regreso del Jedi, tenía 6 años cuando salió, sí había ya más material, por ejemplo, detrás de cámaras. Y me acuerdo mucho haber visto un documental que se llama de Star Wars a Jedi, en donde revisan toda la historia del detrás de cámaras, desde Star Wars, Imperio Contraataca, es un resumencito de cada una de ellas, ¿no? Me acuerdo que me impresionó mucho, sobre todo la fabricación de los sets. No, fíjate, los trajes, las máscaras de látex. Ahí fue donde descubrí que Yoda, por ejemplo, era una marioneta. Yo no sabía que era Yoda. Yo creía que era un actor disfrazado, un enanito disfrazado. Porque había visto que R2 sí efectivamente no era un robot, sino un actor dentro de... un enanito metido. Entonces yo como que dije, pues Yoda debe de ser lo mismo. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que voy descubriendo que es una marioneta. Entonces eso me acuerdo que me impactó mucho, y tal vez yo hubiera tratado de perseguir ese lado, ¿no? El de la creación de criaturas, más que el de las naves. Las naves o la utilería, ¿no? Porque me impactó muchísimo y dibujé mucho. Eso es justamente uno de los pocos dibujos de Star Wars que conservé. Es justamente el Rancor, en la escena de cuando Luke lo tiran al foso y está Jabba arriba riéndose. Entonces hice una escenita ahí con la princesa encadenada y todo el rollo del Rancor, ¿no? El Rancor me impactó. Nunca entendí cómo lo habían hecho, y ese detrás de las cámaras me lo aclaró, ¿no? Entonces sí, en ese momento, pero imagínate, era el 83, tenía 6 años, hice en plastilina algunos intentos de hacer criaturas, pero otra vez, siempre anduve divagando, y sobre todo en la contada de historias. Hice muchos cómics, yo dibujados, ¿no? De Star Wars, los Cazafantasmas, Thundercats. Entonces mucho de mi tiempo se iba en dibujar, pero en dibujar historias, ¿no? Historias, sí. Entonces yo como que debía haber sido ilustrador de storyboard. Claro. Ese era como ese caminito que me estaba llevando. Sí, porque estabas contando una historia a través de los dibujos. Entonces sí, ahí qué lástima que, te digo, no hubo ningún tipo de apoyo familiar, y no es reclamo para mis papás ni mucho menos, porque realmente mi papá me supo rodear de libros y de lo que mencionabas, ¿no? Esa avidez por aprender y por sorprenderte de las cosas del mundo. Entonces eso yo lo agradezco muchísimo. Pero por otro lado, ya en el mundo práctico, como que sí, mis papás estaban muy acostumbrados a este mundo académico de universidad, de pues estudias tu carrera, llegas, te titulas y empiezas a dar clases de lo que estudiaste, ¿no? Ya, ¿qué más quieres en la vida, no? Estaba ya muy metido en su cabeza ese camino. Entonces nunca exploraron conmigo la posibilidad de algo más, ¿no? Y yo nunca lo cuestioné ni nada, para mí era normal todo eso. Y yo vine a descubrir todo este mundo ya muy tarde, ¿no? Muy grande. Todavía pude haber hecho algún esfuerzo, pero de veras el miedo de decepcionar a mi familia fue muy grande, muy grande. Y eso me creó una lápida que me tardé muchos años en quitarme. En quitarte. Fíjate que entonces, eso que estás diciendo, sí, es bien importante, y te voy a decir algo. Yo creo que esta atmósfera, esta burbuja de comodidad clase mediera, también me afectó a mí, porque yo actualmente, cuando veo, por ejemplo, cuando vi este programa de Light and Magic, para mí fue una frustración y un dolor muy grande
el no haber poder tenido acceso a ello de otra manera y la visión para buscarlo, porque también estaba yo en esa comodidad, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que también hubo un tiempo en que me dio por criar peces y andaba yo muy clavado en esto de los peces. Entonces, Sí. Pese a que yo siempre fui enfocado de alguna manera en el modelismo, me encantaba el aeromodelismo, yo modelaba yo mucho, y te digo, hubo un centro gravitatorio de cosas muy importantes. Hubo cosas que dejé de lado por otros intereses parciales del momento, ¿no? Y cuando se da la oportunidad del Tonatiuh, que fue la primera vez que tuve yo, como ya lo comenté, el acceso a que venía gente de otro país a explicarte cómo se hacían las cosas y no podía yo entenderlo. Yo en la universidad no había salido del país. Y gracias al auto solar y a mi desempeño dentro, que me empecé a hacerme acreedor, porque no había boletos para todos, sino nada más para unos cuantos, a los entrenamientos que se daban en Rhode Island, en otros lugares, en Nueva York y eso. Llegaba y decía, hay un presupuesto para 4 personas, ¿no? 5 personas. ¿Quiénes van a ir? Tienen que votar. Yo siempre salía afortunado, siempre votaban por mí, por la entrega que tenía, ¿ves? Sí. La primera vez que salí a Estados Unidos y vi lo que eso era, y Australia, para mí fue así como que, ¿dónde he estado, no? Era muy notorio el cambio. Ahorita ya no lo notas tanto, pero en los 90s, principios de los 90s, lo que había aquí en México, y cuando fui a Australia, por ejemplo, en el 93, ver los aeropuertos allá, y dije, ¿dónde estoy? ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Sí. Fue un despertar, honestamente. Y a partir de ese momento dije, no me puedo quedar aquí. Fue por eso mi visión de irme hasta donde podía yo, ¿me explicó? Entonces, sí, lo que tú comentaste, esa burbuja de comodidad clase mediera, también yo no culpo a mis padres porque mi papá pues me trató de dar todo lo que él pudo. Exactamente. Lamentablemente mi papá como emprendedor le tocaron tiempos muy difíciles a finales de los 80s y los 90s en donde pues no tenía el capital para darme más de lo que me pudo dar. Y no lo culpo por ello. Sí fue un despertar muy importante el haber tenido contacto con gente distinta y haberme mezclado con la gente de ese proyecto. O sea, el proyecto Tonatiuh para mí fue literalmente una lanzadera, completamente, en todos los aspectos. Se puede decir que mi vida fue antes y después del proyecto del auto solar Tonatiuh, ¿no? Y yo cambié mi perspectiva de entendimiento de muchas cosas al convivir con esa gente, al convivir en la cabeza de otros profesionales, el llevar mi desempeño, mi mentalidad y mis ideas al nivel también de cómo pensaban estas personas con otras perspectivas, ¿no? El verme a mí como alguien que pues no solamente me podía quedar con eso que yo había pensado, sino que podía yo llegar mucho más lejos, fue fundamental, fue crucial. ¿Por qué lo estamos comentando? Porque yo creo que si nos están viendo aquí chicos jóvenes que están estudiando, el que tengan esas oportunidades y tomen esa oportunidad y primero salgan del letargo de esta burbuja que a Mario y a mí sí nos afectó, o sea, hizo que viéramos las cosas que queríamos quizás ya más tarde. Es un buen momento para que abran los ojos, ¿no? Exploten esa posibilidad del asombro, no vivan aletargados porque ya existe, ni por lo que existe. De repente me llama mucho la atención cómo las comunidades jóvenes te dicen, no, ¿para qué lo conozco si lo puedo ver por el celular, ¿no? Dices, Dios santo, ¿no? Yo no podría hacer eso. Entonces, tocaste un punto bien importante. Esta burbuja clase de mediera de comodidad, o sea, una zona de confort que de repente no te deja ver, que piensas que es lo único que puedes hacer, esa es una. La otra es atreverte a llegar a más y creerte merecedor de ello. Y la otra es lanzarte al vacío, ¿no? O sea, órale, voy.
porque me encanta y pese a lo que tenga que hacerse, me lanzo. Y yo he descubierto, Mario, que cada vez que tengo miedo de hacer algo es porque voy a crecer. Si yo solapo ese miedo con comodidad, me regreso a mi zona de confort y no crezco. Sí. Y mi vida ha sido de eso. Mi vida siempre ha sido, perdón que te interrumpa, retarme a que aunque me dé miedo, lo tengo que hacer. Sí, definitivamente. Si tú lo dices así de categóricamente, entonces yo te puedo decir, mi vida no fue así. Siempre tuve mucho miedo, nunca me atreví a retarme a mí mismo. Yo encontraba pues en la creatividad un lugar muy, muy placentero para estar. Pero dime si metí a concurso alguno de mis cuentos, alguno de mis historietas, jamás. Era para mí. Ya en la prepa, otra vez, ya grande, me atreví a meter algunos videos a concurso. ¿Qué pasó? Pues menciones honoríficas, cosa que yo no esperaba. Y vaya, nunca me atreví a perseguir ninguna de las cosas que estaban empezando a dar frutos. Si me dices, oye, y luego metiste más, no, ahí se frenó la cosa. Y me dediqué a otra cosa. Entonces nunca pude yo perseguir una idea. Hasta ya, con el diseño industrial, decir, ok, bueno, pues a ver, de cómo nos toca, ¿no? Sobre todo en el diseño industrial me pasó la cuestión de empezar a ver que todos los caminos me llevaban al diseño artesanal. Y eso me pareció muy interesante. Dije, caray, estoy en la carrera de diseño industrial y todo me lleva al diseño artesanal. Dije, Nel, ese fue yo creo que el primer reto que me impuse, verdadero, y que sí perseguí y conseguí. Decir, no, yo no quiero hacer diseño artesanal, yo quiero hacer diseño industrial. ¿Qué significaba para mí? Producciones marca Muérete. Sí. Muchas piezas, moldes y muchas piezas. No un molde de cerámica o de yeso para sacar una vajilla, no. Muchísimas vajillas en todo caso, ¿no? Producción industrial. Y eso fue lo que me puse como reto. Mira, ojalá que no te mueras de hambre, etcétera, pero tú inténtalo. Intenta hacer una producción industrial de algo. Y luego ya, a ver qué haces, ¿no? Pero tú póntelo como reto. Y afortunadamente lo logré, ¿no? Ese, digamos, que es el primero que identifico como un reto verdadero, que me costó trabajo y que me lo autoimpuse, ¿no? Pero hasta entonces, no, yo iba como veleta, así, a donde me llevara el viento, ¿no? El viento. Y unas veces era una cosa, y todavía, mi mente sigue funcionando igual. He aprendido a disfrutarlo, he aprendido a aceptarlo, porque me obligaba ya a enfócate. Todo el mundo te dice que te enfoques, ¿por qué no te logras enfocar? Y pues mi mente me decía, pues enfócate tú, yo no. Y mi mente seguía divagando por todos lados, ¿no? Entonces ya he aprendido a disfrutar eso de estar en unos momentos ilustrando, otros momentos escribiendo sobre cine, otros momentos haciendo diseño de producto, para no mortificarme, porque realmente sí fue una cosa muy fea, que me enfermó finalmente. O sea, yo sufrí una enfermedad muy fea a principios del 2000, que me llevó al hospital mucho tiempo, y ya después, entendiendo la naturaleza de la enfermedad y cómo funciona, un componente muy fuerte es el estrés. Entonces yo era una persona muy estresada por decepcionar a los demás, y estoy seguro de que esa es una cantaleta que está en YouTube, TikTok. Entonces, no vivas tu vida para complacer a los demás. Y yo muy tarde lo descubrí, y pagando un precio altísimo. Claro. Pagando un precio altísimo, mi salud, y al borde de pues casi morirme, ¿no? Entonces son de esas cosas que al final, cuando sobrevives, pues dices, caray,
¿qué no me lo pude haber ahorrado y me pude haber dado cuenta de esto antes sin tener que pasar por todo esto? Pues a veces no se puede. Y entonces, no sé si hay alguna lección o alguna moraleja de esta historia, pero sí trata de encontrar tu pasión sin que te mortifiques, sin que sea un proceso tortuoso. Trata de realmente, tú decías, maravillarte, buscar tus sueños, pero si no sabes cuál es tu sueño, empezar una búsqueda que no sea destructiva, que no sea tóxica, que sea realmente para conocer el mundo, para conocerte a ti mismo, pero sí que vaya encaminado a eso, ¿no? A perseguir un sueño, a perseguir algo. A veces... Ese es el punto, Mario. Mira, creo que aquí acabas de hablar con algo interesante. El punto es hacer las cosas. Y yo lo que luego de repente he observado mucho es de que la gente se queda en el limbo flotando, esperando a que esas cosas lleguen por sí solas. Y hay que ser muy claro, eso nunca va a suceder. Sí, como decía yo hace rato con estos dos dichos, ¿no? La suerte sí existe, pero te tiene que agarrar chambeando. Y a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, la moraleja de ambos te dice, tienes que ponerte a trabajar y enfocarte en acciones que te lleven hacia donde tú lo deseas. No van a llegar a ti. Y el problema de muchas personas es justamente eso, que esperan que esas cosas lleguen fortuitamente a ti y tú nada más hacerles así y ya las agarras, ¿no? ¿Me explico? Sí, lamentablemente sí, es una cuestión igual. En la maestría hicimos un ejercicio muy interesante que le llamaban conocimiento transgeneracional. Que el chiste era esto, ¿no? Que estamos siempre hablando los diseñadores de generar empatía. Si te quedaste picadazo, no te pierdas la siguiente parte, que es donde Mario explica quién es él.